Bueno, buenas tardes a todos. Me toca a mí presentar este acto en nombre de la Fundación Ortega Marañón, en nombre del Centro de Estudios Orteguianos, pero también lo hago con respecto a una persona que conocí de lejos, pero sí de una manera real durante un determinado tiempo y conocía bien sus grandes cualidades. Voy a pasar la palabra a la organizadora de este acto, a doña Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía, que ha sido directora del Instituto de Filosofía y también es presidente de la SED, de la Filosofía. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, un acto como este siempre tiene esas dos caras, ¿no? Porque por una parte, nos sentimos tristes pues porque nos estamos reuniendo justamente aquí porque Ignacio ya no está con nosotros. Pero por otra parte, pues yo creo que es un acto en el que mostramos todos el afecto que le teníamos personal e intelectual. Y bueno, pues yo creo que es lo que nos queda, el poder, digamos, compartir con Pilar Andrade, su viuda, y sus hijos Pilar y Pablo, que están aquí. Creo que sois los dos únicos que habéis podido venir, ¿no? Y bueno, pues si puede servir un poco de consuelo, siempre el recordar cómo le apreciábamos y cómo le seguimos apreciando, porque ese aprecio intelectual pues perdura entre nosotros. Pues yo creo que esa es la parte digamos más bonita de este acto, ¿no? Entonces, bueno, Pilar ha tenido a bien traernos un retrato que nos quedó al final un poco más corto de lo que creíamos en el atril, porque lo habíamos hablado un poco por teléfono, pero el acto también se está grabando, entonces lo hemos dejado ahí porque nos ha dicho el informático que ahí es donde sale bien para que puedan tener también acceso a este homenaje que estamos haciendo a nuestro amigo Ignacio Quintanilla Navarro cuando quieran verlo en diferido. En este acto, si recordáis, estaba anunciada, los que lo habéis visto también escrito, la intervención de Javier Echeverría. Javier Echeverría Ezponda no ha podido venir, bueno, pues porque ha tenido un fallecimiento de un familiar cercano y eso le ha impedido llegar. Ha podido coger un tren, pero llegará ya cuando estemos terminando. Ha dicho que igual intenta llegar por lo menos para saludarnos, ¿no? Entonces, como decía Jaime, yo hago una pequeña presentación de cuando yo conocí a Ignacio, que era hace ya muchos años, a finales de los años 80, cuando fundamos la Sociedad Española Leibniz. En aquellos momentos yo estaba justo terminando mi tesis, recuerdo que era el año 87, yo volvía de Alemania y con Quintín Racionero, que falleció hace una década ahora, si no me equivoco, en el pasado octubre, él fue el primer presidente de esa Sociedad Española Leibniz y yo fui la secretaria. Y Ignacio en aquellos momentos pues fue de nuestros socios fundadores en esa primera etapa que duró del año 87. Empezamos a fundarla en el año 89, es cuando tuvimos un congreso multitudinario en el que él participó, que me había apuntado aquí porque presentó un trabajo que salió luego en unas actas que se llamaban Analogía y Expresión, y él presentó allí un título, pues entonces trabajaba sobre Leibniz y Berkeley. Para decirlo bien lo voy a leer. El título es La noción de materia en Leibniz y Berkeley el paradójico. Esa fue su contribución a aquel primer congreso, que pensábamos que íbamos a ir 4 y al final, bueno, pues vinieron todos los leibnizianos de nombre internacional, el que era entonces el director del Leibniz Archiv, Albert Heinemann en Hannover, vino Hans Poser, bueno, vinieron también representantes franceses, y claro, nos quedamos un poco anulados, y ahí es donde yo realmente
conocí a Ignacio y empezó un poco el intercambio intelectual entre nosotros, que era por una parte Leibniz, por otra parte Berkeley. Y en ese primer periodo de la Sociedad Española Leibniz, que entonces dependía de la Sociedad Española de Filosofía, cuyo presidente, si no recuerdo mal, era Navarro Cordón en la Universidad Complutense de Madrid, nos llevó hasta el año 2000. Y en el año 2000 decidimos refundar la sociedad como Sociedad Española Leibniz para estudios del barroco y la Ilustración. Y ahí estuvo también Ignacio, me acuerdo que fue en Pinar, donde estaba entonces el Instituto de Filosofía del CSIC, abajo en aquella salita, ¿te acuerdas? Abajo, sí, ahí, sí, yo estaba un poco recordando un poco todos aquellos tiempos para contároslo ahora y decirlo en voz alta, ¿no? Todos mis recuerdos. Y él fue uno, tengo ese acta inicial, él fue uno de los firmantes para refundarnos. Y claro, Javier Echeverría en aquel momento, y yo misma, las dos, porque bueno, Quintín llevaba todo ese periodo, y él nos dijo, no, mejor ahora cambiamos los papeles, y yo pensaba que Javier Echeverría sería quien fuera el presidente y que yo seguiría siendo de secretaria, pero Javier Echeverría dijo, no, tú pasas a ser la presidenta y yo el vicepresidente. Entonces me cambió ahí, pero bueno, al final, durante esos años, para gestionar, digamos, la inscripción como sociedad independiente en el registro, etcétera, pues fuimos los dos de Consuno, Checho Ausín, que tampoco ha podido venir, que es ahora el actual director del Instituto de Filosofía y sigue siendo también miembro de la Sociedad Española Leibniz, pasó a ser el secretario en aquel momento. Y bueno, fueron ese periodo de años es cuando yo traté más asiduamente a Ignacio. Luego nos llamamos y nos escribimos alguna vez con el famoso a ver si nos vemos, a ver si, como yo digo, y bueno, coincidimos en se acercó a algún acto de la Sociedad Leibniz. Tenemos aquí algunos de nuestros socios fundadores también, como Bernardino Orio de Miguel, que recordará todos aquellos tiempos también que estamos comentando, y hacíamos algunos seminarios en los que él también estaba presente. Y ese es un poco el periodo en el que yo más lo traté, ¿no? Después, muchos de nuestros socios, pues como Jaime, que también lamentablemente no va a poder estar todo el tiempo, se ha ido un poco al final porque tiene también que hacer otra cosa, muchos de nuestros socios Leibniz han hecho también muchos trabajos sobre Leibniz y Ortega. Hay aquí también algunos, bueno, pues como Marcos Alonso, que aprovecho de saludarte, que han tratado más a Ignacio en la faceta orteguiana. Y bueno, para yo no enrollarme más, yo os voy a dar la palabra porque las estrellas, digamos, del acto, o los que habéis presentado, porque los que habéis tratado más a fondo en los últimos años, si acaso yo sí quiero decir dos cosas, aparte de cómo lo he conocido, digamos, como leibniziano o perteneciente a esa sociedad Leibniz, porque él siempre tiraba también y aquí estamos, el racionalismo y el empirismo en liza. Quería decir dos palabras más. Una, que yo también lo he conocido como un profesor vocacional y muy buen profesor. Yo creo que quizá Ángel Vizcarrondo va a subrayar esa faceta. Bueno, Agustín Serrano de Haro, que fue también leibniziano o de la sociedad Leibniz más bien, porque in illo tempore, ¿no? Porque, bueno, él, como sabéis, se ha dedicado también a trabajar a otros autores. Bueno, pues Ortega también lo trabajó bien, Hannah Arendt, también ahora estamos discutiendo y comentando su último libro. Entonces ellos van a intervenir un poco mostrando esa faceta también, que por lo que yo sé, también con Pilar Andrade dio al público un último libro, que yo no lo he leído pormenorizadamente, pero quizá también vais a hacer alguna referencia vosotros a ese libro. Y la otra cosa que quería subrayar es ya más personal, y es que yo lo recuerdo como una buena persona. O sea, él siempre estaba dispuesto, si podía, participar. Muchas veces luego uno no llega, pero bueno, siempre cuando hacíamos algún seminario y él podía, siempre ayudaba, y además lo recuerdo en una faceta de Leibniz que a mí me gusta mucho y que he trabajado, que es la del lugar del otro, la place d'autrui. Y yo creo que Ignacio Quintanilla Navarro
era una de estas personas que se ponía siempre en el lugar del otro, y quizá eso es algo que es importante también para ser un buen profesor, ¿no? Como creo que lo era. Bueno, lo tenemos aquí al fondo, decíamos, si él nos estuviera viendo por un agujerito, pues diría, porque recordáis también lo modesto que era. Para mí me parece que un buen intelectual, si además va acompañado por la modestia intelectual, pues creo que relumbra mucho más. Y yo creo que aquí está la prueba, que tenemos la sala llena de muchas personas que lo valoramos, yo espero que en todos estos sentidos que yo he querido mencionar. Entonces, bueno, pues yo os voy a dar la palabra entonces, en primer lugar a Ángel Vizcarrondo, si os parece, y luego a Agustín Serrano de Haro, porque así nos parece que... Y después habrá un momento también para alguna palabra del público. Yo sé que Marcos Alonso, aunque sea un poquito, querrá decir algo, y luego pues si hay alguien más, pues ya me levanta la mano y lo vamos. Pues muchas gracias, Gloria. Bueno, yo tengo que decir en primer lugar que no puedo aceptar la condición de estrella, más bien la de intruso, y la de intruso en el doble sentido del término. Primero porque me he colado aquí a instancias de los organizadores, realmente formando parte de un grupo en el que somos mucho más, y además tampoco soy, como bien conocéis, pues un experto en la materia, ni soy filósofo, solo soy aficionado, modesto aficionado a la filosofía. Tampoco soy ignaciano, de ser algo sería ignaciano, lo digo por mi formación con los jesuitas y por mi afecto a Ignacio, que creo que era recíproco y que era muy grande. Y Ignacio, aparte de las cualidades que has dicho y algunas otras que mencionaremos, además tenía una cosa que no solía descubrirse en la primera instancia, y es que tenía un extraordinario y muy fino sentido del humor. Y yo creo que ahora estará muy divertido donde nos esté viendo, pensando que un señor como yo comparece aquí en condición de alumno, a cierta edad. Y yo creo, me lo estoy imaginando preguntándome al final, si después de una vida de trabajo y de dedicación y de esfuerzo has llegado a ser alumno, ¿de qué empezaste tú? Porque claro, una carrera tan larga para llegar aquí. Bueno, pues dicho eso, permitidme, porque creo que de Ignacio solo se puede hablar recordándole con todo el afecto y con la alegría que a él le debemos y que él nos daba. Y por lo tanto, cuando uno se plantea una intervención de estas características, tiene dos riesgos, o uno percibe dos riesgos: el riesgo agiográfico y el riesgo autobiográfico. El agiográfico, excederse en el elogio. Creo que no voy a caer en eso. Y el riesgo autobiográfico, en el que voy a caer de lleno, porque el riesgo autobiográfico consiste en hablar más de uno que de la propia persona a la que se dedica el acto. Pero en este caso la autobiografía no es estrictamente personal, sino es la autobiografía hecha desde el grupo, en cuyo nombre puedo decir que hablo, pero no en su representación, porque no me la han otorgado, y probablemente además luego me reprocharán algunas de las cosas que digan, y de esa forma pues mantendremos una gratísima conversación. Voy a referirme a tres aspectos aspectos que tienen que ver con la relación, o mi relación, o nuestra relación con Ignacio. La primera de ellas tendría que ver con la técnica y la filosofía. Algo de eso nos habría dicho con mucha más autoridad Javier, pero bueno, en este caso no voy a sustituirle. Pero sí quiero decir que había un elemento en nuestra relación que le daba consistencia, y es que Ignacio era un filósofo interesado por la ciencia, y yo soy un ingeniero, al igual que otros de mis compañeros, interesado por la filosofía. Y eso había un campo de conversación muy amplio, porque yo creo que somos víctimas, nuestra generación, y me temo que las siguientes, de una, a mi juicio, absurda, esto me lo discutirán mis compañeros, o alguno de ellos, una absurda división entre ciencias y letras. Yo creo que ahora que se habla tanto de amnistía, habría que amnistiar, después de condenarle, al que tuvo la maldita ocurrencia de separar estas disciplinas en campos distintos, porque eso yo creo que no tendría por qué ser así, y no era así en su origen. Me gustó mucho, Pilar, como estamos casi en familia, permitidme que hable con esta proximidad. Me gustó mucho tu referencia a Novalis en las palabras que dijiste en el funeral de Ignacio. Porque Novalis, como tú muy bien sabes, aparte de ser
un filósofo que lamentablemente murió joven, y aparte de ser un poeta magnífico, era un hombre extraordinariamente interesado por la técnica, por la ciencia. Era miembro de un grupo prodigioso, el Círculo de Jena, que en una pequeña ciudad de Alemania, que tenía una pequeña universidad, se construyó una relación entre personas deslumbrantes, presididas por Goethe, y con la presencia de Goethe y la presencia de Schiller, Schlegel, los hermanos von Humboldt, y un conjunto de personajes que marcaron la gran altura intelectual de la Alemania de aquel tiempo, que fue muy grande. Bueno, y aquellos personajes estaban, todos ellos, en particular Goethe y Novalis, especialmente interesados por la ciencia, hasta el punto que Goethe, por no extenderme, puso uno de sus libros yo creo mejores, Las afinidades electivas, un título que los trajo de un diccionario de física, porque les seducía. Realmente las afinidades electivas es un término que hoy situaríamos en la química, pero entonces no existía. Les seducía enormemente que dos sustancias pudieran combinarse para formar una nueva que no guardase relación con las anteriores. Y eso lo trasladaban también a las relaciones humanas, que es el caso de este libro. Por eso Goethe le puso este nombre. No. Entonces yo quisiera explicar, dar una explicación desde esta perspectiva modestamente técnica y a través de una metáfora de por qué Ignacio, y esto es algo que he comentado con mis compañeros, nos ha dejado un hueco tan grande. Es decir, que la ausencia de Ignacio no supuso solo un golpe en el momento inesperado para nosotros, en el momento en que se produjo, sino que nos ha dejado un hueco muy, muy importante. Y para ello me voy a servir de una analogía en la que se ha fundado un sociólogo británico, Robert Wosterster, para establecer una relación entre los fenómenos marinos y los comportamientos humanos. Y es una relación que no sé si, una analogía que no sé si está cierta, pero a mí me parece ciertamente bonita, ¿no? Entonces, para él, las opiniones serían como las olas, fenómenos muy visibles, ruidosos, a veces estrepitosos, pero superficiales y cambiantes. Las actitudes serían como las mareas, menos visibles, pero más estables y persistentes. Y los valores serían como las corrientes, profundas, poco perceptibles, pero muy consistentes. Si esta analogía pudiera trasladarse a las personas, y yo creo que es un ejercicio que podemos hacer, claramente Ignacio estaría en el lado de las corrientes, es decir, en el lado de lo consistente, en el lado de lo que permanece, en el lado de lo que, pese al tiempo transcurrido, no se olvida. Porque es curioso, su presencia podía pasar desapercibida, pero su ausencia, la que experimentamos ahora, es clamorosa. El segundo tema es un tema para él muy caro, el de amistad y filosofía. Publicó un trabajo magnífico que yo lo encontré entre la relación, pero no tenía acceso a él, y Pilar me lo brindó y tuvimos oportunidad de cambiar impresiones sobre ese trabajo, porque ese trabajo se hizo para publicarse dentro de un libro de homenaje al profesor García Baró que dirigió a Agustín. Es un artículo realmente precioso en el que se establece o se analiza desde el punto de vista filosófico el vínculo entre la amistad y la filosofía. Claro que lo hace desde una perspectiva filosófica, es decir, más bien desde los aspectos epistemológico, educativo, no tanto desde el aspecto afectivo, pero no lo olvida. Os voy a leer solo una frase, que me parece una frase muy hermosa. La relación de amistad se halla en el corazón de la filosofía misma, y la filosofía está también en el corazón de la amistad verdadera. Pero hay algo más que me parece aún más destacable en este momento, y es que pocas veces le es dado al filósofo comprobar, en contraste con la realidad, si sus teorías, sus especulaciones son o no son ciertas. Y en este caso se ha dado esa circunstancia. Y por eso os tengo que hablar de un grupo de personas profesionales que desde hace 12 o 14 años, ya no recuerdo cuántos, nos reunimos por la iniciativa originaria de Juan Torres y de Mariano Oisa, que constituyeron un grupo al que nos fuimos añadiendo otros. Algunos de nosotros nos habíamos conocido en la Escuela de Filosofía,
otros se fueron incorporando desde otro punto de vista, desde otros orígenes. En todos los casos pues se trata de profesionales, hombres y mujeres. No hemos establecido la cuota de paridad porque no hemos establecido cuota, pero estamos muy a gusto como estamos, y desde luego la participación de las mujeres es imprescindible. Y su autoridad indiscutida, salvo cuando estaba Ignacio, que en ese caso la autoridad la tenía él. Bueno, pues como siempre es un grupo que en un principio colaboró muy destacadamente el profesor Lázaro, que se encuentra con nosotros, y también muy estrechamente unido con Ignacio. Últimamente le vemos menos, entre otras cosas porque al parecer ha contraído matrimonio, y eso puede justificar cualquier desatención a los amigos, cosa que comprendemos. Pero el dato importante es que hay una relación también entre los procesos humanos y los procesos hidráulicos. En los procesos hidráulicos, como sabéis, en este grupo, por cierto, hay ingenieros de caminos, que dentro de los ingenieros como otra, yo soy ingeniero industrial, que es un poco menos. Ingeniero de caminos es como un estatus superior. Hay arquitectas, hay diplomáticos, hay funcionarios europeos, hay personas muy diversas. Y además, muchos de nosotros no nos conocíamos cuando se constituyó el grupo. Y los comienzos pues fueron comienzos un poco pues turbulentos, o fueron comienzos con un cierto grado de incertidumbre, hasta que un buen día pensamos que la persona adecuada para llevar nuestro grupo y para dirigirlo podría ser Ignacio. Y aquí quería yo romper una lanza por algo que no siempre se tiene en cuenta, y es que hay cualidades o virtudes que tal vez no coticen ni en los baremos académicos ni en otro tipo de baremos, pero que sin embargo son fundamentales para la vida. Y yo creo que Ignacio reunía todas las cualidades. Hace muchos años el presidente de uno de los principales despachos de abogados, ya murió, de España, Rodrigo Rato, decía: un abogado tiene que ser simpático. No decía que tenía que saber mucho derecho, no, tenía que ser... Rodrigo Rato quizá no. Rodrigo Rato. He dicho de Rodrigo Rato, no, Rodrigo Rato no. Rodrigo Uría, perdón. Esto ha sido un lapsus propio, no voy a decir de la edad porque no tengo edad para eso, pero sí un lapsus propio de quien habla. Bien, Rodrigo Uría. Entonces Rodrigo, y tenía toda la razón. Entonces, la mano izquierda, la humildad, la modestia, la capacidad para saber decir a cada uno lo que necesita, la capacidad para ganarse la confianza, esa es clave de cualquier relación, son cualidades que Ignacio tenía y que realmente tal vez no hubieran cotizado tanto en su vida anterior, pero aquí cotizaron de tal manera que todos sentimos por él un respeto absoluto, que no tenía necesidad de elevar la voz para imponerlo. De tal manera que consiguió algo, y es que personas que no nos conocíamos nos hayamos hecho, a través del debate, de la discusión, de la deliberación, de los desacuerdos, a veces expresados con mucha vehemencia, pero sin que luego quede rastro, nos hayamos hecho amigos, y amigos entrañables, hasta el punto que hemos soportado una de las pruebas más difíciles para un grupo de amigos, que es viajar juntos una semana sin que haya el menor malestar ni la menor incomodidad. Al contrario, disfrutamos muchísimo. Podríamos decir, en nuestro caso, que la Sofía nos ha llevado a la filia. Nosotros no somos filósofos en absoluto, ni pretendemos serlo, pero sí creo que somos sofofilos, es decir, somos personas que a través del conocimiento hemos llegado a la amistad. Por cierto, si alguien va a consultar al diccionario el término sofofilo, verá que no está admitido. Y yo cuando lo comprobé, pues la verdad que me llevé una gran alegría, pues he descubierto una palabra. Pues no, resulta que el término se usa como neologismo con otro significado que no tiene nada que ver con todo lo que digo. Pero es que sí me sirve para entrar en el último de los capítulos, que es el tema de la educación. Y me sirve para entrar porque no podemos aspirar a ser originales. Casi todo lo que pensamos, por no decir todos, las convicciones o las creencias que tenemos, alguien las pensó primero. No podemos aspirar a ser, pero sí podemos aspirar a tener buenos ejemplos, a buscar buenas personas a las que imitar. Y aquí entra el último tema. Necesitamos a los maestros, necesitamos a los Ignacios Quintanilla para que nos abran y nos descubran
nuevas verdades y nuevas cosas. Bueno, hablaré de la educación, en la que no soy experto en absoluto, de que en ninguna de las cosas... uno de los secretos de la vida es llegar a no ser experto en nada. Ese es el verdadero triunfo en la vida, ¿no? Entonces yo estoy en esa aspiración todavía. Pero entonces, de la educación se podría decir algo parecido a lo del saber del tiempo. Es decir, todos sabemos lo que es, pero a la hora de explicarlo no es fácil. Yo no he encontrado una buena explicación de educación, o una que a mí me satisfaga, seguro que las hay. He encontrado muchas, lo cual ya suele ser un mal síntoma, porque cuando hay muchas quiere decir que no hay ninguna buena. Ni siquiera en la etimología que he intentado explorar, ni siquiera se ponen los expertos de acuerdo sobre cuál es el origen etimológico de la palabra, porque hay diversas interpretaciones. De eso me corregiréis después. Entonces voy a hacer uso, vamos a ver, un principio que a mí me parece importante aceptar es que todos somos educandos, todos somos alumnos, y todos somos educadores, en diversos momentos, en diversas dosis, con diversas posiciones. Entonces voy a poner el ejemplo de mi hijo Ernesto cuando tenía 4 años, y estaba yo un día jugando conmigo, se me quedó mirando así con esos ojos que ponen los niños cuando creen descubrir algo, y me dijo: papá, tú me mandas y tú me cuidas. Y yo me quedé pensando, bueno, hoy tiene 45 años, bueno, me parece difícil condensar el concepto de lo que es ser padre, ser educador, incluso ser jefe, con 2 expresiones tan simples: tú me mandas y tú me cuidas. Lorenzo, en su alocución el día del funeral y refiriéndose a su padre, habló de los cuidados. Por lo tanto, atención al aspecto de los cuidados. Pero bueno, esto no agota el tema, ¿no? El educador también, a mi juicio, es el que va por delante, el precursor. Y de aquí quería extraer una enseñanza que además está contenida en el Evangelio de San Juan, que atribuye a San Juan Bautista unas palabras que luego han aparecido en un precioso cuadro de la crucifixión que conoceréis de Grunewald, bueno, que están escritas en latín y que yo traduzco: para que él crezca es necesario que yo disminuya. Ese es el papel del educador. No es el de permanecer tutelando permanentemente al educando, es el desaparecer. Es una tarea provisional, es una tarea con fecha de caducidad o con plazo de prescripción para los juristas. Ignacio ha abandonado la escena por motivos difíciles de explicarnos para nosotros, pero lo ha hecho en cumplimiento probablemente de un mandato que se nos escapa. Hay una expresión, el genio del lenguaje, que nos ha regalado tantas cosas, nos ha regalado una expresión preciosa, que es la de desvivirse. Eso es lo que hace el educador, desvivirse para que otros vivan. Hay una anécdota, voy a contar una anécdota ya termino, voy a contar una anécdota de Ignacio que a mí me parece enormemente reveladora. Como hoy se habla de Machado hasta en el Parlamento, y no da la impresión que quienes le citan pues la hayan leído en profundidad, hay una expresión de Machado que no la encontraréis en las obras completas, porque está contenida en una entrevista que le concedió al periodista Ilya Ehrenburg en Barcelona, en los días finales de la guerra, cuando estaba a punto de salir para la frontera, donde fallecería a los pocos días en Collioure. Y le dijo algo muy hermoso, ¿no? Y le dijo muchas otras cosas, pero bueno, yo extracto la que me interesa. Si el actor se identifica con el personaje, le resulta fácil dejar la escena. Y yo creo que esto se le puede aplicar a Ignacio. Pero hablando de Machado, en una de nuestras reuniones, ese día me tocó a mí hablar de Machado, por el que tengo devoción, y entre otras cosas, hablando de la poesía, expliqué que para García Lorca había dicho que poesía consiste en juntar 2 palabras que nadie antes había pensado que pudieran ir juntas. Por ejemplo, un horizonte de perros. Todo el mundo entendemos lo que quiere decir, pero evidentemente un horizonte de perros tiene sentido solo en el ámbito poético. Bueno, pues yo dije eso y al final pues Ignacio hizo sus comentarios y en este punto me dijo: en ese punto tengo que decirte que eso vale para la poesía de García Lorca, pero no vale para la poesía de Machado. Yo no había pensado en eso.
y sin embargo era absolutamente certero. Y me descubrió pues esa otra vertiente del Ignacio aficionado a la poesía que yo conocía menos. Por lo tanto, Ignacio ha abandonado la escena, pero cuidado, la obra, y pienso en los hijos sobre todo, pero su obra no ha terminado, la función continúa, y precisamente nuestro papel, y el vuestro en particular, y permitidme que os hable con esta sinceridad, que era amigo de vuestro padre y hablábamos mucho de nuestros hijos. Vuestro papel y el de todos es precisamente continuar su magisterio y ser fieles a su ejemplo. Ese es el verdadero homenaje que podemos y debemos rendir a Ignacio. Y permitidme que acabe con una frase, extraída del libro, del artículo sobre la amistad y la filosofía. La frase dice: la tensión que anima el esfuerzo filosófico procede de un compromiso insobornable con la verdad. El amor a la verdad ha dejado en nuestro seno un cierto afán de lucidez como un hijo póstumo, cuya principal virtud será parecerse a su padre. Pues eso es lo que yo os pido a vosotros y os deseo a todos los demás. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Ángel. Yo ahora no sé si decir, porque yo creí que José Lasaga venía también un poco por la parte de Lainez, pero bueno, no importa, estábamos a caballo, porque yo también tuve el gusto de tratarle mucho en esa primera época. Seguro que venía por ambas cosas. Ambas cosas, no, era un poco para hacer, solo por Ignacio, ya lo sé, pero por eso, por ver que él estaba un poco también en los dos sitios. Entonces, bueno, muchas gracias por tu intervención, y entonces le pasamos ahora la palabra a Agustín. Si te sientes más cómodo en Madrid, como tú te sientas más. Muy bien, pues buenas tardes a todos, a todas. Yo me sumo al agradecimiento a las organizaciones convocantes del acto, ¿no? También a ustedes por su presencia. La verdad es que yo voy a leer mis palabras, es un poco inadecuado, pero me ha parecido que era la única manera en que yo podía tener una cierta defensa ante la emoción que a mí también me inunda, ¿no? Entonces me van a permitir que lea estas cuartillas que he escrito, ¿no? De un día para otro, como sin darse importancia, falleció a comienzos del verano pasado Ignacio Quintanilla. Apenas 10 días antes habíamos coincidido Marisa, mi esposa, y yo mismo con el amigo tan querido, y con Pilar Andrade, su esposa, muy querida Pilar, en la Feria del Libro del Retiro. Nos dedicaron un ejemplar de los 100 ecologismos, una introducción al pensamiento del medio ambiente. El bello libro a 4 manos que acababa de aparecer y que alegró con razón sus últimas semanas de vida. La obra era el resultado de al menos 5 años de estudio y escritura de los cónyuges, y en estos meses de duelo el libro nos ha acompañado también a nosotros como una presencia clara de la persona de Ignacio, como un legado vivo de sus muchos saberes, casi como una pervivencia de su voz íntegra y elegante. Ignacio quiso siempre vivir con lucidez, esto es, filosóficamente, y tuvo ocasiones de sobra para descubrir las exigencias a veces desconcertantes de tal vocación. Experimentó las sorpresas y sinsabores que el compromiso con la verdad puede reservar, imposibles de afrontar sin fuertes virtudes de carácter. A él, desde luego, no le faltó coraje, generosidad, templanza. Y su vida esforzada ha sido fecunda en hijos del espíritu y de la carne, en alumnos de las edades y las condiciones más dispares, en amigos. El último libro lleva justamente por dedicatoria a nuestros hijos, a nuestros amigos. Pero estas palabras mías de recuerdo debieran seguir algún orden. Yo me crucé con el rostro afable de Ignacio Quintanilla en 1979, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense,
en el inicio entusiasta de nuestra licenciatura. Nos sentamos en esos pupitres históricos que aparecen en las fotos de Ortega o de Morente, los que debieron de ocupar Marías o Zambrano y que increíblemente debieron de sobrevivir a la guerra o acaso de reemplazarse por unos iguales en las décadas siguientes. Compartimos, pues, el confuso momento académico de la transición y aunque soportamos las inevitables raciones de incompetencia, tuvimos asimismo un puñado de profesores extraordinarios que alentaron la vocación y orientaron la formación. Nada más empezar la carrera, Ignacio se sintió atraído por los cursos de lógica formal de Jorge Pérez Ballestar. Debió de ser él uno de los pocos de nuestra promoción que dominó con toda soltura el sistema polaco de resolución deductiva, con su peculiar notación de letras mayúsculas y minúsculas. Y entonces le interesaron también los cursos de psicología. A cargo del primero estuvo Enrique Lafuente, hijo del famoso historiador del arte, y en él se estudió a fondo el libro de Thomas Kuhn. Y el segundo, en largas clases de hora y media, corrió a cargo de José Luis Pinillos, con su invariable puro enristre y sin que las virutas ascendentes interfirieran en el rigor de las palabras. Por aquel entonces, Pinillos estaba ya de vuelta de conductismos y positivismos y defendía con solvencia el raciovitalismo orteguiano. En otra cosa haría también con el paso de sus años el propio Ignacio, contribuyendo con fuerza a la recuperación del Ortega filósofo de la técnica. Pero todavía desde los pupitres añosos quisiera mencionar el inolvidable curso de filosofía de la naturaleza que recibimos del catedrático Roberto Saumels. La impresión que producía Saumels, de traje impecable, de pie, a cuerpo gentil, sin un solo papel de consulta a la mano, y aunando la hondura filosófica con la belleza del discurso, era muy profunda. El curso culminaba en un trimestre dedicado a los desafíos epistemológicos de la teoría de la evolución, que a su vez culminaba en el estudio de las páginas memorables de la evolución creadora de Bergson. Claro que todavía en el último curso tuvimos la suerte extraordinaria, de esas que al cabo de la vida no se olvidan, de ser alumnos de ética de Juan Miguel Palacios y de que su palabra sabia nos guiara en las discusiones sobre el principio supremo de la moralidad, de Aristóteles a Hume y de Kant a Moore. Pero estarán ustedes temiéndose que incurra yo en el vicio común al que se dejan llevar los compañeros de generación y los amigos de aula, esa manía autobiográfica de sumirse en evocaciones personales excesivas. Al componer estos recuerdos, sin embargo, me ha llamado la atención cómo en los 100 ecologismos podía yo reconocer motivos intelectuales muy profundos de Ignacio, cuyo origen lejano remitía a la facultad de la Moncloa de 4 décadas atrás y a las huellas de los profesores que acabo de mencionar. Ofreceré al final alguna sugerencia adicional a este respecto. Ignacio Quintanilla fue, desde luego, hombre de letras y de ciencias, de muchas letras y de no pocas ciencias. Una vez licenciado en Filosofía, culminó una licenciatura en Psicología por la UNED y luego siguió formándose, quién sabe en qué ratos libres, él que fue también un trapero del tiempo, siguió formándose, digo, en matemáticas y en ciencia contemporánea. Ignacio sabía transitar por entre las dos culturas en caminos de ida y vuelta, sin un átomo de desdén en ninguna dirección, como corresponde a quien no creía en esas etiquetas anquilosadas. Ya lo ha evocado también Ángel. Sobre ello también vivió Ignacio en los dos mundos, del profesor de enseñanzas medias y del profesor de universidad, en su caso en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Complutense. Y puso entusiasmo parejo en los dos ámbitos, si es que no un punto mayor en su dedicación a los adolescentes.
Pues además de la docencia, ejerció él en 3 periodos sucesivos como director del Instituto de Educación Secundaria Infanta Elena de Galapagar, y solo hacía un par de cursos que había dejado la exigente tarea de directiva y se había trasladado al Instituto Juan de Herrera de San Lorenzo del Escorial. Pero la lista de desempeños no acaba siquiera aquí. Ignacio fue asimismo profesor en escuelas privadas de filosofía, en la innovadora Escuela de Filosofía de Madrid, y más tarde fue el guía de ese grupo de estudiosos que se reunían semanalmente en torno a su persona y que encarna esta tarde Ángel Vizcarrondo. Perdón, y muchos otros que están aquí con nosotros. Hoy se han sumado al homenaje. Que representa fielmente a Ángel Vizcarrondo. Como filósofo de raza tenía Ignacio la pasión docente metida en el alma, pero como buen docente nunca se permitió las retóricas oficiales u oficiosas de quienes ignoran el día a día del profesor de instituto. Quiero creer ahora que hasta la conversación amistosa con él, esas veladas entrañables en el grupo de amigos filósofos, con Ignacio García de Leániz, con José Martín, con Lucía Sierra, eran un momento propicio para las dudas y los asombros intelectuales, para insinuar alguna conjetura y esbozar alguna refutación. Es obvio que en países mejor organizados que el nuestro, un estudioso tan sólido y tan entregado no habría quedado fuera de la institución universitaria durante tanto tiempo. Pero en el tanatorio del Escorial impresionaba profundamente la emoción de los más jóvenes alumnos al despedirse de su profesor. Compartí yo con él de una forma más estrecha diversos proyectos editoriales en los años en que dirigí la colección de filosofía de la editorial Encuentro. En 2004 Ignacio se encargó de coordinar la edición castellana de Filosofía y Tecnología, la gran compilación clásica de Mitcham y Mackay, en la que colaboró Javier Echeverría y a la que él depuso un sustancioso estudio preliminar. Publicamos luego una nueva traducción de Conversaciones sobre la metafísica y la religión de Malebranche en versión suya y de Pilar Andrade. A él siempre le interesaron lo que con el sesgo expresionista del que a veces gustaba llamó los años salvajes de la gnoseología. Y solo el libro final tuvo más reparos para hablar de, esto es también cita de Ignacio, de ese periodo maravilloso de la cultura europea que va del 1500 al 1750. Pues al propio Malebranche dedicó él asimismo un libro de introducción y otro a Berkeley, y ello sin contar la amplia monografía Materia y Sentido en George Berkeley, resultado de su tesis doctoral. Yo fui luego, junto con otros 4 amigos, editor de Ignacio en el volumen de homenaje a Miguel García Baró, al cual contribuyó él con un hermoso texto, ya lo ha evocado también Ángel, Amistad y Filosofía, apuntes para una teoría del bien, con un corolario sobre la educación en Europa. Permítaseme extraer de este ensayo solo una afirmación inicial en la que la agudeza conceptual y literaria de su autor no desmerece de las máximas de su paisano Gracián, porque decía Ignacio, solo razonando bien lo bueno se justifica lo bueno de razonar bien. Verdaderamente suena criticón. Por el cambio al siglo XXI vio ya la luz una obra más personal de Ignacio y en ese sentido más ambiciosa. Tecne, Filosofía para Ingenieros, escrita contra la esquizofrenia, término suyo de nuevo, de las dos culturas. En la insigne fundación que nos acoge esta tarde tiene pleno sentido citar otras palabras del epílogo del libro en las que el sabor fuerte del raciovitalismo combina más que bien con la seriedad del humanismo científico del otro prócer de esta fundación. Decía Ignacio, cito otra vez, la conciencia reflexiva de lo que hay, la teoría, la opción ética razonada, la praxis y el proyecto y producción de otro orden de cosas en el cual vivir, la poiesis, la tecne,
son tres aspectos irreductibles de un solo acontecimiento mental, de una sola realidad que llamamos razón, inteligencia o espíritu humano. La técnica es un ingrediente esencial del contacto humano con el ser y no hay una hipotética toma de conciencia reflexiva que sea previa a ella o más básica que ella. Hasta aquí la cita del libro. 2 décadas después de esta filosofía para ingenieros y para médicos, los 100 ecologismos volvió con renovada lucidez sobre las tensiones estructurales, teoría, praxis, tecne, que ahora se afrontaban dando la cara a la crisis medioambiental agudizada y en vista de las amenazas globales de cambio climático. De este último libro sorprende primero la gama amplísima de lecturas de ámbitos muy distintos que sus autores tuvieron que emprender. Agrada a continuación el espíritu sereno que sirve de cauce a una enorme preocupación. La encrucijada civilizatoria actúa de estímulo de la lucidez intelectual y moral. Y el lector agradece las múltiples precisiones y distinciones conceptuales que se le ofrecen al paso de las páginas, tan bienvenidas en debates muchas veces poco matizados. Pero a estos notables méritos tengo yo que añadir la admiración que suscitan los momentos más filosóficos del libro, y en particular, a mi juicio, el largo capítulo 6 de título La vieja diosa natura. En él, el filósofo y amigo defiende una consideración de la naturaleza como función trascendental de nuestra propia inteligencia humana. En palabras de los autores, no hay para el ser humano ninguna acepción significativa del término realidad que no implique ya una naturaleza. Pero si esta vigencia, hasta ahí la cita también, pero si esta vigencia de realidad se halla a la base de nuestra corporalidad consciente, igual que la historia de la vida precede a nuestra historia personal, Ignacio era demasiado filósofo para no advertir que en tal función va implícita la imposibilidad de reducir lo natural a geometría y el dinamismo creador de la naturaleza a realidad inerte. Dicho de otra forma, la trascendentalidad de la naturaleza comporta la necesidad de la conciencia humana del mundo, la estricta imposibilidad de suspender la perspectiva del viviente humano y con ello también la comprensión esencial de la tierra como hogar de la vida y como morada de la inteligencia teórica, práctica, técnica. Frente a la impugnación de todo humanismo, a la que tiende buena parte del pensamiento ecologista, Ignacio y Pilar pueden entonces defender que una naturaleza sin historia, un mundo sin relato, no es todavía naturaleza, sino ficción metodológica para el desarrollo de una ciencia abstracta. En esta enjundiosa propuesta buscaba el hombre de muchas letras y de no pocas ciencias la convergencia del pensamiento clásico con la filosofía trascendental moderna. El ecologismo está llamado a ser horizonte ético y político de nuestro tiempo siempre que se reconcilie con un humanismo de la inteligencia, quizá incluso con el misterio de la realidad. Esta propuesta, tan prometedora como difícil, recibe de sus autores las denominaciones originales de antropismo crítico o antropismo trascendental. Lástima grande que su defensa en detalle, su articulación categorial, su desarrollo sistemático en nuevos ensayos, acaso nuevos seminarios y cursos para alumnos de diversas edades, ya no tendrá lugar de la voz elegante de Ignacio. Acabo ya por donde empecé. Cualquier día es bueno para nacer, cualquiera es bueno para morir. Así rezaba la máxima de Juan XXIII, de la que gustaba Hannah Arendt y que la filósofa incorporó a su semblanza del Papa del Concilio.
en el final de la existencia de Ignacio, en el momento en que, de acuerdo con los antiguos griegos, puede juzgarse acerca de la plenitud o no de una vida mortal, la suya aparece a mis ojos como cumplida, gastada en nobles quehaceres, sostenida con generoso aliento en un duro bregar que nunca hizo mella en sus vocaciones, que no trajo quiebra a su serenidad, que en apariencia no socavó siquiera su buen humor. Va a ser difícil no echar mucho de menos a Ignacio Quintanilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín, por tus palabras. Y llegamos ahora al momento en el que los que estáis en el público podéis decir algo también, porque esa es un poco la idea, ¿no? Que aquí estaban un poco los que se lo habían preparado un poco mejor, pero que todos los que estabais en el grupo, o bueno, si quiere Marcos también. Claro, yo he tirado de él también porque él está trabajando ahora mucho con Javier Echeverría. Publicó hace unos años el libro de Ortega y la técnica también, y sé que conocía mucho también a Ignacio y la obra de Ignacio. Y bueno, como nos había faltado lamentablemente la intervención de Javier Echeverría, que también, como hemos visto en lo que nos ha comentado Agustín, pues también ha acompañado a muchos de los escritos de Ignacio y hubiera hecho una semblanza, digamos, completa en este sentido, pues por eso tiré de él, por si querías animar, digamos, iniciando tú, ¿no?, las palabras del público, que espero que luego se vayan sumando, ¿no? Pues si quieres decir algo, te puedes poner aquí también de pie si quieres, para que te vean y te oigan al final. Mejor no, porque ya me siento un poco cohibido por la situación, mejor desde esta esquina. Para mí, pues bueno, es un honor participar, decir unas brevísimas palabras, de luego no algo tan elaborado ni tan largo como las dos palabras anteriores tan emotivas y tan significativas. Pero bueno, sí creo que quizás puede tener sentido aportar un poquito en calidad, un poco como representante de Javier, que él también me lo ha pedido, hablando de las aportaciones de Ignacio a la filosofía de la técnica, que yo creo que son muy grandes y bueno, ahora voy a hablar un poquito, pero también en cierto sentido andando en algo que creo han comentado los dos, también Ángel, hablando del legado, porque yo conocí a Ignacio, luego comento muy brevemente mi recuerdo personal, pero ya digo, mi relación con él es más bien filosófica, de lectura de sus libros y de valoración de su obra. Yo le conocí cuando estaba haciendo la tesis y en un momento en cierto modo crítico, que claro, pasan las épocas y uno no se da cuenta, pero en ese momento para mí encontrarme con los textos de Ignacio fue decisivo. Y ya digo, no quiero caer en la geografía, no quiero caer en la exageración, pero para mí fue decisivo encontrar su obra, empezando por sus reflexiones sobre Ortega. Yo realmente creo que pocas personas han entendido mejor la filosofía de la técnica de Ortega, pero a partir de ahí conocí justamente la obra de Tecné y me quedé impresionado. Y yo de hecho creo que es una obra que se conoce muy poco en los círculos de filosofía de la tecnología que yo manejo, no se conoce casi nada. Yo no he dejado de recomendarlo, en mi tesis pues es de los libros que más cito y que más valoro, pero yo no sé si por la distribución, por la accesibilidad, no sé si también por el subtítulo, yo creo que proviene de su modestia, ¿no? Filosofía para ingenieros, en realidad es mucho más que eso, es eso, pero es muchísimo más, es una historia de la técnica fascinante, ¿no? Y yo además en el libro de Ignacio descubrí un apoyo muy fuerte para tesis que yo entreveía, pero que solo cuando leí en su libro me di cuenta de que tenía un refrendo, de que tenía donde apoyarme. No me voy a detener mucho en esto, que seguro que tampoco interesa, pero es para mostrar que su propuesta es muy original, súper interesante y que justamente surge de un conocimiento detalladísimo de todas las ciencias a lo largo de la historia y recientemente. Es algo que no puede hacer un advenedizo, alguien que de repente empieza a pensar sobre un tema. Se notaba que era una persona con un conocimiento profundísimo sobre las tradiciones filosóficas y también con esa perspicacia para
no caer en la repetición. A mí toda su propuesta de entender la técnica como aquello que se ha ocultado a lo largo de la historia, como aquello que ya aparece en Platón o en Aristóteles, pero que se empieza a soslayar, bueno, me sirvió un montón. Y de hecho en el libro que ha comentado Concha, que saqué a partir de mi tesis, ahondo más en otras cuestiones, y toda la segunda parte de la tesis, que es donde más entro en diálogo con Ignacio, todavía no está publicado, y tengo ganas de publicarlo también un poco en cierta manera como homenaje, porque me parece que merece la pena dar a conocer todo el pensamiento de Ignacio, que me parece realmente en sí mismo, más allá de la persona fantástica que fue, me parece un pensamiento que vale mucho la pena poner en el escaparate, presentar al resto de personas, que quizás no tenga, pues sí, ese glamour que tiene a lo mejor pues un pensador de Oxford, como el Yuk Hui que está ahora de moda, como muchos otros, pero que es un pensamiento súper potente. Entonces a mí me gustaría hacer una reivindicación en ese sentido. Yo creo que tiene muchísimo potencial, sobre todo esta obra de Tecnet, junto a todos los artículos. A mí me gustaría que se reeditara, que se conociera más. Desde aquí hago un llamado, desde aquí también me autoimpongo si podemos hacer esa tarea en los próximos años, pero yo creo que merecería muchísimo la pena. Hablando del ejemplo que también comentaba Ángel, yo personalmente veo en profesores como Ignacio pues un ejemplo. Yo también estudié filosofía, pero no estoy en la facultad de filosofía, estoy ahora en medicina por azares de la vida. También Charo está en la misma situación, y a mí ver profesores como Ignacio pues me parece que es un camino muy válido, que no solamente no se desmerece, sino que de alguna manera revaloriza al filósofo que se da a conocer, o que lleva la filosofía a otros ámbitos, como también comentaba Ángel. Y en el plano personal, y con ese término que ya me he alargado mucho más de lo que en principio pensaba, yo le conocí a Ignacio, no me acuerdo en qué año, pero quizás en el 2016 o alrededor de ese año, y le conocí en el instituto de Galapagar, que me citó allí. Y yo recuerdo, además era una tarde muy parecida a la de hoy, una tarde así otoñal, de frío pero sin nubes, bastante soleada, tipo de día que a mí me encanta. Pero yo recuerdo de entrar en el instituto y estar pues con cierto desasosiego, con cierto agobio, pues también por un poco la tradición que yo había visto de profesores que se ponen en un pedestal, prendados de sí mismos. Bueno, no quiero decir que sea la norma, pero hay profesores muy buenos y profesores no tan buenos también que uno se encuentra en la carrera y en sus estudios. Y yo le tenía en tanta estima, me había encontrado con estos textos tan fascinantes, le tenía en una alta valoración, y entonces iba con esa, bueno, no sin conocerle, pero con un poco de precaución, pensando, bueno, ¿qué le voy a decir a este profesor? Quiero impresionarle, quiero quedar bien, quiero que piense que sé mucho de estos temas y demás. Y la verdad que desde el principio me desarmó con su manera de ser, que ese pensamiento estaba fuera de lugar con él, esa sencillez, ese tono divertido que tenía y casi cercano desde el principio. La verdad que me demostró que era una persona pues excepcional. Yo, la verdad que pocos profesores he conocido con esa calidad y con esa calidez también humana. Entonces, bueno, yo tengo el mejor recuerdo. Ya digo que mis interacciones con él tristemente han sido bastante pocas, sí que estuvimos viéndonos y mensajeándonos, pero no le llegué a conocer muchísimo. He conocido mucho más sus textos, pero me consta y sé de sobra que es una persona fantástica. Entonces, bueno, simplemente agradecerle todo lo que hizo, y en términos filosóficos pues su obra, que de alguna manera pues yo quiero que se rescate, que se siga difundiendo, que se conozca más, porque tiene un potencial enorme. Pero bueno, simplemente esa pequeña aportación. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias. Yo creo que cada vez se va entendiendo más que estamos rodeados, ¿no?, de los libros de Ortega y lo que esto significa. Y bueno, lo que también quería yo con mi breve intervención al principio, trazar ese camino de Leibniz a Ortega, porque bueno, uno de los seminarios en los que justo estuvimos con él junto fue la idea de Principio en Leibniz, que luego ha sido la edición que hemos sacado hace un par de años en Clásicos del Pensamiento, con Jaime de Salas, Javier Echeverría y yo misma lo hemos sacado ahí. Entonces, bueno, parece que no, pero todo, como decía Leibniz, todo conspira. Y entonces, bueno, todo conspira, y entonces ahora le vamos a dar la palabra a José Lázaro, que también quiere decirnos unas palabras. Yo quería hacer un pequeño comentario. Si te sientes más cómodo, ponte aquí y te ven todos, para no darle la espalda, para no darle la espalda. Para no dar espalda. Para no darle la espalda a uno. Eso ya es otra cosa. Sí, por eso digo ahí. No, yo quería hacer un pequeño comentario en el que no había pensado, pero que me lo ha sugerido una cosa muy aguda, como tantas otras, que ha dicho Ángel. Y es que
aunque yo nunca me lo acabé de creer, Ignacio, entre otras muchas cosas, era director de instituto. Yo tenía otro amigo que también era catedrático de filosofía y también era en instituto, y casualmente también vivía en el Escorial, aunque no pertenecía a la rama de Ortega sino a la de Zubiri, pero son dos ramas bastante compatibles. Y este lo llevaba muy mal su trabajo, estaba muy desesperado porque, claro, tener que lidiar en los tiempos que corren con chicos de 15, 16 años no es nada fácil. Y él decía, me acuerdo un día compungido, yo estudié durante años para ser profesor de filosofía y me han convertido en funcionario de instituciones penitenciarias. Entonces, bueno, la frase es buena, todos la entendemos. Esa frase yo jamás se lo hubiera oído a Ignacio, o sea, no me la puedo imaginar en su boca. No me la puedo imaginar en su boca. ¿Y por qué? Por algo que es donde quiero conectar con Ángel. Y también con esa frase preciosa de yo te mando, pero yo te cuido. Esa capacidad para dirigir en lo que yo vi, un pequeño grupo de interesados por la filosofía, que evidentemente es mucho más dirigible que un grupo de adolescentes cuyo interés por la filosofía suele ser escaso y más bien negativo, para dirigirlo de una manera impecable, pero sí que nunca en ningún momento pareciera que él lo dirigía, porque lo hacía, como se suele decir, con mano de hierro y guante de seda, pero con poca mano de hierro y mucho guante de seda, y nunca tenía que aparecer la mano de hierro. Entonces, esa extraordinaria capacidad directiva que emanaba de su propia personalidad, tal como se ha descrito, es lo que a mí ahora me permite entender lo que nunca había entendido, que es cómo este chico puede ser director de instituto. Es decir, cómo puede enfrentarse a semejante tarea. Y claro, y probablemente era así, porque su propia naturaleza personal y su propia capacidad de conectar con los seres humanos de la mejor manera posible le permitía hacerlo de una manera suave, delicada, armónica, y nunca le hacía sentirse como un funcionario de instituciones penitenciarias. Y bueno, es un punto solamente, pero me gustaba recordarlo porque nunca lo había entendido hasta que tú lo mencionaste. Muy bien, venga, Pilar. Perdona, yo había dicho a Concha que no quería No, hablar, yo te he dicho como tú te sintieras. pero es que esto realmente me ha emocionado muchísimo, todo lo que habéis dicho, y solamente quería daros las gracias a los que estáis aquí, porque otra vez, algunos os he visto más veces acudiendo a actos de homenaje o al funeral, y bueno, también a las personas que, bueno, a Concha, a Jaime, a Javier, que han ofrecido el lugar y han preparado todo el acto. Por supuesto, a Ángel y Agustín, no sé, bueno, os voy a pedir los textos porque los iré releyendo una y otra vez y me alegro mucho de que se esté grabando. Y simplemente deciros que, bueno, yo era la esposa de Ignacio, bueno, creo que todavía lo soy, ¿no? Y muchas de las cosas que habéis dicho, claro, uno en la vida diaria, Ignacio he descubierto que estaba en muchísimos más lugares en los que yo creía, en los que yo sabía que estaba. A medida que las personas se van acercando a mí, sí, pues yo le conocí en tal... bueno, pues gracias por vuestros testimonios porque me ayudan a profundizar, incluso después de que él se haya ido, mucho más en todo lo que era como persona, como marido también y como profesional, ¿no? Y gracias, Marco, por lo que acabas de decir, porque realmente pasó tantos años de su vida, en fin, intentando recibir algún feedback como el que acabas de dar, que esto me ha resultado, bueno, pues muy bonito. Muchas gracias, Pilar, por compartirlo. Y bueno, pues espontáneamente, yo creo que a él le gustaba que habláramos todos. Entonces, o si queréis algo que os haya quedado en el tintero, que te decía, sobre todo Ángel, que seguro que le está sugiriendo, pero si alguien más queréis tomar la palabra, pues es el momento. Tampoco hay que decir grandes cosas, pero si queréis participar, aunque sea con 2 o 3 palabritas, pues os invito, no se animan. Bernardino.
No, yo te veo que tienes ganas. Sí. ¿Me has provocado? Sí, porque estuvimos con él discutiendo tantas veces en los seminarios. Pues. Yo no conocí personalmente a Ignacio. Y ahora estoy aquí porque Concha nos ha provocado a los ignacianos y estoy encantado. Porque habéis dicho de este muchacho, yo tengo 87 años, y él era un muchacho. De este muchacho habéis dicho lo más grande que se puede decir de un profesor. Es que entregaba su alma y su espíritu al pensamiento. Por eso rompió las barreras entre ciencias y letras. Y el testimonio de este muchacho es inapreciable. Yo también he sido profesor de enseñanza media. Y allí he vivido inmensamente feliz, sin aspirar arriba, ni abajo, ni a un lado, ni a otro. Y en ese sentido yo de él no puedo decir nada más que felicitaros por haber tenido una muerte. Creo que es así, ¿no? No puedo decir más. Gracias. No, pues yo sí que pensaba que habías estado en alguno de los seminarios, igual de al principio con él, pero sí, pero yo no recuerdo haber hablado sí, con seguro él. que sí, en ese primero. Pero es interesantísimo que un profesor de bachillerato ¿Tú quieres decir un poquito? Sí. sea de la calidad que por lo que habéis contado era este chico. Oro puro, que se dice. Sí, a mí me gustaría hacer una referencia porque el embrión de nuestro grupo surgió del conocimiento que hicimos algunos de nosotros. Está aquí Concha y otros que no. Y Sofía, no estuviste en la Escuela de Filosofía. ¿Sí? Bueno, quería dedicar un recuerdo a la Escuela de Filosofía, porque estoy viendo al fondo a su promotor, Gonzalo Mendoza, que es una institución admirable. Ahí nos conocimos, ahí sembramos nuestra amistad, ahí conocimos a Ignacio. Nuestro primer conocimiento de Ignacio fue en la Escuela de Filosofía. Me parecía obligado a hacer un reconocimiento público y expreso de la importancia de esta institución, de la que hablará con mucho mayor fundamento y mayor conocimiento que yo, Agustín, pero que me parece por nuestra parte también obligado, porque tenemos siempre presente, Gonzalo, el recuerdo de aquellas sesiones, de aquellos años que pasamos en el instituto. Bueno, yo entre mis contribuciones a la Escuela de Filosofía está el haberle recomendado a Gonzalo que invitase a Ignacio. Gonzalo, ¿eres tú? No, yo soy un miembro del grupo que encarna o representa, como bien ha dicho Ángel. Y no sé si por querer decir algo que no esté dicho, aunque lo he dicho prácticamente casi todo bien dicho, hay una palabra que yo asocio mucho a Ignacio, que él también asociaba a sí mismo, por ejemplo, a la estudia, que era la palabra virtud. Ignacio era un hombre virtuoso. Y en el mundo en el que estamos, donde no se enseña la virtud, porque realmente no se enseña la virtud, y ante la carencia de santos, yo a Ignacio lo asociaba a un santo. Y realmente comprendo que esto en este elenco más familiar pueda parecer un poco arriesgado, pero a mí me parece que Ignacio era un santo, nada más. Muchas gracias. Yo no me atreví a tantísimo, pero dije que era, o sea, que yo lo conocí como un hombre bueno. Ese era un poco lo que yo también quería subrayar. Por aquí delante tenemos otra palabra. Sí, que algunos os conozco quizá de vista, o si no, decir vuestro nombre si queréis. Nada, yo soy Rosario González Martín, Charo. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve, pero bueno, yo creo que es bueno también testimoniar la parte. Soy compañera de la Facultad de Educación de la Complutense de Ignacio Quintanilla. Bueno, primero a Ignacio me lo tropecé en un curso que nos ofreció Miguel García Baró en Silos, y ahí paseando nocturnamente por Silos, pues a partir de ahí tuvimos un buen vínculo, ¿no? Y cuando llegué a casa y le dije a mi marido, he conocido a Ignacio Quintanilla, una persona muy interesante, yo creo que te va, y dice,
acabo de leer un libro suyo. Y entonces a partir de ahí dijimos, venga, tenemos que quedar. Ignacio enseguida dijo, pues vamos a quedar los 4. Y ahí entramos ya los 4. El querido Ignacio, Pilar y Gonzalo y yo. Y la verdad es que a partir de ahí pues surgió una amistad que yo creo que también es bueno hacer un punto, ¿no? un paréntesis, ¿no? Aunque aquí estemos en otro punto de semblanza. Pero bueno, eso lo dejaré para el final. Entonces, ahora, a partir de ese conocimiento y tal, pues le invitamos a Ignacio a presentarse a alguna plaza en la universidad y lo hizo con gran entusiasmo, lo disfrutó muchísimo y se entregó no como si la educación fuera un asunto menor, sino todo lo contrario. Y realmente, bueno, pues ahí pues, atendió muchísimo a los alumnos, a las alumnas, a todas las doctorandas, las aconsejaba en algún pequeño artículo, algún texto, siempre tenía una palabra de ánimo, una sonrisa, un comentario agudo, algo inteligente que aportar en tesis completamente variadas y diferentes, y sin embargo yo creo que con su gran agudeza pues ayudó. También he sido secretaria de departamento, y no lo digo en el sentido de ser secretaria de departamento, sino que cada vez que había alguna situación que Ignacio podría ayudar en ese sentido, Ignacio ponía todas las facilidades para poder acompañar, cambiar docencia, ajustar horario, etc., ¿no? Entonces creo que eso que también es para ver, ¿no? Porque no siempre un profesor que se dedica tan a fondo a la filosofía, que se dedica a sus alumnos en el instituto, que también se dedica con esa acogida y con esa flexibilidad a todo lo que era una tarea concreta allí en la Facultad de Educación. Era miembro de nuestro grupo de investigación, Cultura Cívica y Políticas Educativas, y ahí pues también nos aportó mucho en ese sentido que tenía de la visión de la política y de la democracia, ¿no? De verdad poniéndose, ¿no? en cuerpo y alma, y yo creo que ahí, de ese punto, podría tirar el hilo de la amistad, ¿no? ¿Por qué? Porque Ignacio era verdaderamente abierto, escuchaba profundamente al que tenía delante, y lo escuchaba con una curiosidad que estimaba al otro, no con la curiosidad para acusar o para cerrarle, sino para encontrar verdaderamente lo que el otro le quería decir, ¿no? Podría decirlo con unas palabras más perfiladas, mejor escogidas, o podría decirlo con más sencillez, pero su curiosidad era una verdadera apertura al otro. Y yo creo que eso es algo que se daba en su delicada amistad, ¿no? y que por otro lado sabía que la amistad no consistía en coincidir en todo, sino al contrario, que lo divertido muchas veces era no coincidir en todo, ¿no? Y esa sagacidad suya, esa curiosidad, esa frescura, ese gran sentido del humor que también salía, pues nada, bueno, yo creo que esa entrega también en la Facultad de Educación y en la amistad pues me gustaba especialmente pues destacarla. Gracias, Charo. Pues bueno, os vais animando, si alguna se anima más, sí, al fondo. Por alusiones. Por alusiones, sí, claro. Gracias, Ángel, por lo que has contado. Y efectivamente, gracias a Agustín tuve el placer y el honor de conocer a Ignacio y de disfrutar de muchísimas clases en la Escuela de Filosofía, magníficas, ¿no? Y bueno, yo lo que tengo con Ignacio es muchísimo agradecimiento y también admiración, primero como filósofo, pero luego también como persona, y un poco en la línea de lo que estabas comentando tú, no recuerdo tu nombre, pero Charo es una persona, era una persona entrañable y muy cordial, y yo la verdad es que me quedo con eso porque precisamente sus clases eran muy dialogadas, a veces incluso demasiado, en el sentido de que nos dejaba hablar demasiado y no debiera habernos dejado hablar tanto, pero como era una persona muy bondadosa y muy cordial y entrañable, pues la verdad es que nos dejaba tener estas discusiones en clase, ¿no? Y bueno, lo he dicho, la verdad es que tengo mucho
su agradecimiento. Muy bien. Bueno, ¿alguien más queréis decir algo? Creo que es el homenaje más sincero, más entrañable al que ha asistido en mucho tiempo. Y es que Ignacio lo valía. Pues el club de pensamiento, que convivimos con él bastante, era humilde, era generoso, era bastante sabio, tranquilo, y tenía esas virtudes que no todos los filósofos profesores suelen tener, que suelen ser o lejanos o utilizan unas palabras que son inaccesibles para gente que no está en la profesión, y él era todo lo contrario, hacía un esfuerzo especial porque se le entendiera, y lo hacía desde el primer momento, y eso es de gente generosa y humilde además. Vamos, yo comparto contigo que es un homenaje entrañable porque él era así y verdadero y sincero. Pilar tenía muchas fans entre las señoras, muchas. Porque era, bueno, es que es generoso, eso es generosidad. Ortega justamente decía, ¿cómo era? Que la sencillez es la cortesía del filósofo, ¿no? Sí. La claridad. Que ahora he dicho yo la sencillez, mira, porque habías hablado de sencillez, la claridad es la cortesía del filósofo, en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, gracias. Es que a mí escuchar más palabras me gusta, ¿no? Porque realmente es un poco hacer, a mí creo que algo participativo, que lo habéis dicho, ¿no? Él era eso, dialogante, siempre queriendo escuchar al otro. Charo, me ha gustado mucho lo que has dicho, porque así le recuerdo yo también, ¿no? O sea, con ese interés, o sea, y esa curiosidad, es decir, no te escuchaba por escucharte, sino que realmente cuando yo he dicho eso de Leibniz, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y luego, hombre, te iba a criticar, porque a mí había cosas cuando estábamos en aquella época también de Leibniz Berkeley, pues que salían ahí los cuchillos, pero bueno, era interesante porque cada uno daba su perspectiva y discutía, bueno, pero amigablemente, ¿no? Pues defendiendo distintos argumentos y tal, sí. Pues nada, os veo que asentís por ahí, no sé si quieres tomar la palabra, alguien más por ahí al fondo, sí, te veo. En el sentido de la generosidad, pues, por ejemplo, comentar que bueno, pues todos tenemos contrariedades, cosas que nos pueden sentar peor, y sin embargo a él pues no le oías criticar. O sea, que podías llevarlo por dentro, pero no le oías hablar mal de cosas que le hubieran hecho, ¿no? De zancadillas que le hubieran puesto, de problemas que hubiera tenido, y sobre todo la capacidad que tenía de tratar de unir, ¿no? Para mí era una persona que tendía puentes. Entonces, mismamente con el problema con Cataluña, buscaba, ¿no? Cómo podíamos en la sociedad, ¿no? Tratar de unir en lugar de dividir, que muchas veces, ¿no? Desgraciadamente, la sociedad estamos muy polarizados y como que al revés, en lugar de tender puentes, pues tenía puentes. Gracias, Cristina. Os digo de verdad, nunca le oí criticar a nadie. Sí, de verdad. No. Sí, es verdad. Y lo que acabas de decir, Cristina, que me gusta mucho, porque uno va reconstruyendo cosas, porque es que yo hacía muchos años que no me encontraba con él personalmente. Pero justo el lema de Leibniz, Teoría cum praxis, que tú sabes que es el título que lleva mi grupo de investigación, y también de Roberto Rodríguez Aramayo, que no ha podido venir aquí, también lo conoció, ¿no? Y el lema, que además tú publicaste en la colección Teoría cum praxis, que tiene ahí el origen en ese lema leibniziano, y es un puente lo que tenemos como logo, ¿no? O sea que realmente esa es un poco la idea que a mí me atraviesa un poco todo lo que es, digamos, el desarrollo intelectual de Ignacio, que yo veo de Leibniz a Ortega. Claro, han aflorado aquí muchas cosas. Yo, claro, con lo que he leído suyo tiene que ver con ese primer momento
en relación de lo que escribía de Berkeley con Leibniz, y hasta Ortega, ¿no? Y el tema de la técnica. Esas son un poquito las cositas que yo le he leído y que le conozco más. Pero por lo que os voy escuchando, veo que se completa, ¿no? Y se completa con una personalidad que yo decía sé, porque me lo han dicho varios alumnos y alumnas, que era muy buen profesor, porque yo no le tuve como profesor, pero la idea que también comenta ahora Cristina es la idea de la cooperación. Sin haberlo dicho, estamos hablando de ese palabra que tanto se lleva ahora de interdisciplinariedad, que pues un autor como Leibniz y un autor como Ortega lo eran, y yo creo que es lo que a Ignacio también le atraía, ¿no? De ese tipo de pensamientos, el que no quitar esa, digamos, la filosofía pura, quitarle la pureza a la filosofía o la pureza a la ciencia, ¿no? Porque lo que tú estás trabajando ahora con Javier, por lo que me vais contando, tiene que ver también en Ortega esos textos, ¿no? De las ciencias, y que era el momento, claro, de cuando escribía Ortega, ese momento, fijaros ahora en el que estamos, ¿no? O sea, la técnica y la informática y todo ese otro mundo que se abre, pero que tiene que ver también un poco con lo mismo, ¿no? Bueno, veo que asentís, yo sigo animando. A mí me gusta animaros porque creo que decir una palabra es lo mejor que podemos hacer para recordarlo y sacarlo y compartirlo, ¿no? Con los demás. Me estás asintiendo, no sé cómo te llamas, pero veo que tienes ganas de hablar. Bueno, yo me llamo Álvaro, aquí estamos un grupito, 5 personas, para desfilar de un grupo de matrimonios veintitantos años, ¿no? Yo lo conocí hace unos 30, la primera vez a Ignacio. Nosotros no pertenecemos al mundo de la filosofía, pero compartimos con él otro mundo muy paralelo, que es el de la fe, ¿no? Bueno, yo casi todo lo que habéis dicho lo comparto. Si hubiera que definir a Ignacio, yo hablaría del sentido del humor, de la bondad, de la originalidad. Siempre tenía unos planteamientos que nos dejaban a todos sorprendidos, de la delicadeza, ¿no? Eso que acaba de decir Pilar. O sea, yo jamás le he oído criticar a nadie, enfadarse con nadie, y del amor a España, ese que tenía Ignacio, ¿no? Que era muy original también, porque cuando todos nos enfadamos por la deriva esta irracional de Cataluña, pues Ignacio siempre tenía planteamientos proactivos. Yo he oído cosas que no me atrevo ni a repetir porque a mí me parecían unas estupideces, pero decía cosas tan originales de cómo evitar ese sentimiento de los catalanes que se separaron de España. Pero por decir algo que yo creo que todos sabéis, lo que pasa es que no sé, los que lo sabéis, a mí lo que más me sorprendía de Ignacio es que una mente tan profunda y tan poderosa tuviera una fe tan sencilla, una fe de carbonero, y a mí eso me reconfortaba mucho. Yo tengo una fe así y decía, pues, es un tío como Ignacio, no tiene dudas. O sea, la fe de Ignacio a mí me parece que era como granítica, ¿no? Como el Escorial al que él estuvo vinculado. Y eso siempre me llamó mucho la atención porque me pareció un contraste muy grande. Y bueno, ya digo que, no sé, yo siempre he considerado un gran regalo haber compartido tantos años con él, porque él, que tendía más a no, bueno, era un poco introvertido en el sentido que sus inseguridades o sus timideces no te las iba a exponer, y después de tantos años de confianza con nosotros sí las expuso. Y yo también creo que Ignacio era un santo, ¿eh? Yo creo que estas cosas, yo creo que no las diría de las personas que he conocido más allá de 5 o 10. Pues para mí Ignacio era un santo. Y esta mañana, cuando me he levantado y he hecho el repaso de lo que tenía que hacer hoy, y digo, pues luego tengo que venir al acto, que me apetece mucho porque me encanta descubrir nuevas facetas de Ignacio. Lo único que me faltaría es un alumno del instituto, que me encantaría poder oír qué diría un alumno suyo de estos de cómo era Ignacio como profesor. Pero cuando me he levantado por la mañana he recordado otra vez lo que has comentado tú, el vacío. Ya han pasado meses y yo personalmente sigo echando mucho menos a Ignacio, y cuando nos reunimos como curso y cenamos y compartimos, Ignacio era muy disfrutón, le encantaba tomarse las cervezas que le gustaban tanto. O sea, yo de verdad siento un enorme vacío, y la falta de Ignacio para mí es, han pasado meses y yo la sigo teniendo muy presente, ¿no?
Y bueno, y gracias porque me has visto en la cara que quería compartir. Bueno, esa es la labor para la muy bien. Me alegra que hayas dicho lo de las cervecitas, que yo no me he atrevido a decirlo, pero alguna me tomé con él también y eso lo compartíamos y estaba bonito también. ¿Y la hija se atreve? No. El don de la palabra no. Vale, nada. Yo voy mirando porque... Pero bueno, tampoco es obligatorio, pero si alguien más quiere... Lo que no quiero es que luego vayáis y con la cosita de que podía yo también haber dicho algo y no lo he dicho. Yo noto que Sí. están empezando a mirarnos como el alumno que mira al profesor diciendo que me está mirando a mí a ver si Sí, me va a que tocar. Y yo veo que van agachando. Como que me saca la guitarra. Como me decían, yo les digo a aquellos cuando les miro y tal, y empiezan, digo, ya me estáis encerando el suelo con los ojos. Yo creo que hemos llegado al punto de... Ya está el momento, si en la mesa queréis añadir algo más, y si no, yo creo que solo Hombre, nos queda... Agustín, Sí. yo creo que... Hombre, yo la verdad es que lo fundamental que tenía que decir es lo que he leído, y sí que es verdad que claro, la faceta intelectual de Ignacio es importante, es una noticia estupenda que, en fin, que Marcos o que en vuestro círculo tengáis ese proyecto quizá de reunir algunos de sus ensayos o de buscar una mejor edición para el libro Tecnet, y realmente sí, yo creo que Ignacio era desde luego un espíritu filosófico por esas virtudes indudables que se han evocado desde muchas facetas. Pero también era un pensador serio y que ha dejado escritos significativos. El escrito del homenaje a García Baró, yo creo que es un texto logradísimo realmente. Parece que es, claro, de estos ensayos un poco demasiado abarcadores y etéreos, amistad y filosofía, y justamente no es así, realmente no es así. Enfoca en cómo la relación de amistad en un diálogo en torno a la verdad es una forma cultural originalísima que quizá es propia precisamente de la tradición occidental y que tiene una suerte de autoridad, en cierto modo normativa, que está llamada además a vivir en ese medio, que es un medio de amistad en que se dan y se reciben razones y bueno, yo creo que eso también, más en este lugar hay que ponerlo de relieve. Ignacio tenía estatura de intelectual y de intelectual original muy serio, yo creo. O sea, que realmente... Muchas gracias, Agustín. Pues yo creo que eso es una de las tareas que queda, pero que no son tareas que cuesten, sino tareas bonitas que yo creo que en la medida que nos toque, que podamos difundir y su pensamiento, y yo creo que eso también es algo que nos queda, ¿no? Y que está bien recordarlo. Y nada, yo creo que si os parece, entonces podemos cerrar aquí el acto con nuestro recuerdo para él y el haber podido compartir este momento recordándolo juntos, que a mí me parece que el recordar juntos como que recordamos más y mejor, ¿no? Y muchas gracias por haber venido a todos.